Deducción de la ecuación de Bernoulli para su aplicación en el tubo Venturi. En este video se va a mostrar la deducción de la ecuación de Bernoulli a partir de la ecuación de Navier-Stokes. Esto con la finalidad de explicar el funcionamiento de un tubo Venturi realizado con materiales caseros. Para comenzar, debemos de explicar qué es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido bajo condiciones variantes y tiene la siguiente forma. Para la deducción de la ecuación de Bernoulli, vamos a partir de la ecuación de Navier-Stokes, la cual se puede reducir a la siguiente expresión. Para este caso específico, se considera una densidad constante, además de ser considerado un fluido no viscoso. Por último, la divergencia de la velocidad es igual a cero. Esto debido a que según la ecuación de la continuidad, cuando se trata con un flujo incompresible, la divergencia total de la velocidad siempre debe ser cero. Así llegamos a reducir la ecuación a la siguiente expresión, en donde decimos que el producto de la densidad con la derivada sustancial de las velocidades es igual a la densidad por el campo de fuerza de masa menos el gradiente de la presión. Debido a que el campo de fuerzas de masa es el gravitatorio, se puede decir que el campo de fuerzas de masas es igual al negativo de la aceleración gravitacional por el gradiente de la distancia vertical a una referencia arbitraria. Uniendo ambas expresiones, obtenemos la siguiente ecuación que se puede simplificar de esta manera. Si multiplicamos ambas partes de la ecuación por el vector velocidad, llegamos a la siguiente expresión. Considerando que el producto de la velocidad por su diferencial se puede expresar de esta manera, y debido a que el vector velocidad al cuadrado es igual al módulo de velocidad al cuadrado, se obtiene la siguiente ecuación. Además, sabiendo que la derivada sustancial de un medio de la velocidad al cuadrado es la suma de su variación local más el término convectivo. Sin embargo, para un flujo estacionario la variación local es nula, por lo tanto se llega a esta expresión. Igualando la anterior definición a la ecuación donde se encontraba la derivada sustancial de la velocidad, se llega a una nueva expresión que se puede reducir de esta forma. Lo que se encuentra dentro de paréntesis debe ser perpendicular al vector velocidad, lo que nos indica que debe ser siempre constante en cualquier línea de corriente del campo de movimiento. Es así como se llega a la ecuación de Bernoulli, donde P es la presión estática a la que está sometido el fluido debido a las moléculas que lo rodean. Ρ es la densidad del fluido. V es la velocidad del flujo del fluido. G es el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado en la superficie de la Tierra. Y H es la altura sobre el nivel de referencia. Esta ecuación se aplica en la dinámica de fluidos. Un fluido se caracteriza por carecer de elasticidad de forma, es decir, adopta la forma del recipiente que la contiene. Esto se debe a que las moléculas de los fluidos no están rígidamente unidas como en el caso de los sólidos. Fluidos son tanto gases como líquidos. El efecto Bernoulli. El efecto Bernoulli es una consecuencia directa que surge a partir de la ecuación de Bernoulli. En el caso de que un fluido fluya en horizontal, en aumento de la velocidad del flujo implica que la presión estática decrecerá. El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir presiones negativas, y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido de este conducto, que se mezclará con el que circula por el primer conducto. Es así como funcionan algunos dispositivos que generan vacío en la actualidad. El caudal, o gasto, se define como el producto de la sección por la que fluye el fluido y la velocidad a la que fluye. En otras palabras, es el flujo volumétrico el cual, de acuerdo a la ecuación de continuidad, tiene una divergencia total de la velocidad igual a cero, que nos garantiza que el flujo es incompresible. Como implicación directa de esta continuidad del caudal y de la ecuación de Bernoulli, tenemos un tubo de Venturi. El tubo Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido, aprovechando el efecto Venturi. Conociendo la velocidad antes del estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones, se halla fácilmente la velocidad en el punto problema. Un tubo Venturi es una cavidad de sección A1 por la que fluye un fluido y que en una parte se estrecha, teniendo ahora una sección A2 menor que A1.
Como el caudal se conserva, entonces tenemos que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Por tanto, si el tubo es horizontal, las alturas son las mismas. Y con la condición anterior de las velocidades, vemos que, necesariamente, la presión 1 debe de ser más grande que la presión 2. Es decir, en un estrechamiento en tubo horizontal implica que la presión estática del líquido disminuye en el estrechamiento. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U, conectando la región ancha y canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en el tubo U permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad. Experimento. Para la realización de este experimento se necesitaron los siguientes materiales: 2 botellas de plástico de 1.75 litros, una jeringa sin aguja de 10 mililitros, 1 metro de manguera de media pulgada, 1 metro de manguera delgada transparente de 1/8 de pulgada, una conexión de latón hembra de media pulgada, plastiloca y por último, cuchillo, tijeras o cualquier herramienta para realizar perforaciones en las botellas. Construcción del dispositivo. Cortar los extremos de la jeringa dejando solo el cilindro central. Introducir la manguera grande en un orificio en la parte superior de la botella y del otro lado de la manguera colocar la conexión. Introducir la manguera transparente en un orificio en la parte superior de la misma botella. Cortar e introducir una manguera en el centro de la jeringa. Unir las 2 botellas por medio de la jeringa y pegar con cola loca. Hacer una perforación en la parte superior de la botella que no tiene la manguera grande unida. De esta manera, llegamos a la obtención del tubo Venturi, en el cual unimos 2 botellas de plástico que tienen un área seccional más grande que la jeringa. De esta manera se logra la diferencia en las áreas seccionales. Tenemos que considerar un flujo constante para garantizar un estado estacionario. Posterior a esto, esperamos a que salgan las burbujas de la manguera para hacer evidente esta diferencia de presiones. Se observa que la presión más alta está en el área más grande, cuya velocidad es menor que la velocidad en el área menor.